desde hace 3 semanas. Ingresa con un cuadro agudo de 3 días de evolución caracterizado por exacerbación de dolor abdominal, luego de consumo de diclofenaco por dolor articular, deposiciones malolientes, negruzcas en 4 cámaras diarias y durante las últimas 12 horas 4 episodios de vómitos sanguinolentos en moderada cantidad. Ingresa con las siguientes funciones vitales: presión arterial 80/50, frecuencia cardíaca 122, frecuencia respiratoria 22, saturación de oxígeno 90% al 0.21. em, Bien, ventilado espontáneamente, mucosa oral semiseca, LLSC4, palidez generalizada. A la respiración, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no agregados. Cardiovascular, ruidos cardíacos, taquicárdicos, no soplos. Abdomen blando, ruidos hidroaéreos positivos, doloroso a la palpación, profundas en epigastrio. Bueno, en lo positivo, gasometría pH 7.22, PCO 220, presión parcial de oxígeno 70, sodio 145, potasio 3.1, calcio 0.98, eh, bicarbonato 13 y el basal -8. Bien, se solicita analítica sanguínea basal encontrada hemoglobina 6 y urea 120, creatinina 0.75. Bien, siguiente, por favor. Bien, entre los problemas encontrados, primero el síndrome doloroso abdominal, segundo el shock hipovolémico, tercero hemorragia digestiva alta, úlcera péptica por Aines, con Blatchford 17 puntos, anemia severa, hipocalemia leve, hipocalcemia y acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. El siguiente, por favor. El plan de trabajo: dieta absoluta, fluidoterapia, estabilización hemodinámica, protección gástrica con IVP, más procinéticos, corrección de trastorno ácido base, corrección de trastorno hidroelectrolítico. Sí, siguiente. En la terapéutica, NPO, cloruro de sodio 0.9% por 1000 cc, pasar 700 cc en 1 hora, luego de 100 cc cada hora, 1 unidad de paquete globular, más un FFP, más 1 unidad de plaquetas, omeprazol 80 miligramos, vía endovenosa, infusión continua 8 miligramos cada hora, metoclopramida 100 miligramos endovenosa cada 8 horas, tramadol 50 miligramos endovenosa cada 12 horas, reto de potasio, bueno, cloruro de sodio 0.9%, 86 cc más cloruro de potasio 20%, una ampolla 14 cc, todo ello pasar en 1 hora. Control de funciones vitales, interconsulta gastroenterología, para una endoscopía digestiva alta. Siguiente. Bueno, eso es todo, doctor. Listo, ya terminó. ¿Qué cosa es FP? ¿Cuál chicos? De los grupos pares. Es una unidad de plasma fresco congelado, doctor. Ah, PF, C, plasma fresco congelado. Sí, es del inglés, sí, sí, perdón. Ah, ya. Fresh Frozen Plasma. Ya, ok. Les Sí, presento la mía y comparamos, ¿ya? Deja compartir ok. Rubí. Listo, chicos. Está genial lo que han presentado. Muy, muy, muy bien. ¿Ya? Eh, no es necesario. Cada médico tiene su propio criterio, ¿no? Su propia forma de ordenar sus problemas, de darle terapéutica a los pacientitos, pero está muy, muy bien lo que han hecho. Espérate, ¿quieren entrar? No. Ya, entonces les presento más o menos lo que yo he planteado, ¿ya? Eh,
Haremos la teoría después, yo creo. Ya. Importante valorar los grados de shock en las hemorragias digestivas, ¿ya? Las hemorragias digestivas, este es un cuadro muy parecido a la ATLS. Ya la ATLS nos dice que los grados de shock siempre se dividen en 4 grados. Leve, moderado, grave, según la cantidad de sangre perdida y según las funciones vitales. Entonces valoramos estos cuadros. Pero obviamente tú no vas a decir, el paciente perdió más de 2000, sí, efectivamente tiene grado 4, es una hemorragia masiva, ¿no? Pues una forma de ayudarnos es a través del índice de shock. Nosotros sacamos índice de shock, frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica y planteamos en qué grado de shock puede estar este paciente. Si ustedes no lo han hecho, ahorita lo hacemos. La HDA puede ser con hematemesis, vómitos, con melenas. Importante hacer una buena historia clínica de los pacientes y lo más frecuente en la sintomatología, ¿no? El paciente con úlcera gástrica va a tener otro nervio epigástrico, esofágico, reflujo, Mallory Weiss, vómitos o tos previa al sangrado. Si es varicial va a tener signos de una hepatopatía crónica, etcétera. ¿Ya? Examen físico, no se olviden, lo más importante, una de las cosas importantes que no están en el caso clínico, porque se me fue, pues hacer de tacto rectal a los pacientes, ¿ya? A pesar de que te vengan con melenas, los pacientes tienen que tener un tacto rectal. Pruebas, siempre es importante sacar las pruebas, como ustedes han hecho, hemograma, coagulación bioquímica, y lo importante, que también se me fue, es importante, que tal vez ustedes lo hubieran planteado, es pedir pruebas cruzadas o pedir grupo sanguíneo. Este paciente no tiene grupo sanguíneo, ¿ya? Es importante eso. Listo. Vamos a resolver el casito y después vemos cómo es la situación, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo he planteado yo? De la siguiente forma, ¿ya? El pacientito tiene... A ver, se me cortó esto. Según de acuerdo a mi planteamiento, un shock hipovolémico clase 4. Si nosotros le sacamos índice de shock, el índice de shock está en 1.5. 1.5 nos dice que el paciente tiene shock hipovolémico clase 4. Está bien el tema de plantearlo como hemorragia digestiva. Perdón, como síndrome doloroso abdominal, porque también es parte ¿ya? Del problema que tiene el paciente. Pero en orden de prioridades, el paciente está chocado, evidentemente chocado. Tiene llenado capilar alto, tiene datos de hipoperfusión, tiene lactato en 4, que tal vez se han olvidado de resaltarlo ahí, pero el lactato está súper elevado. ¿Ya? Shock hipovolémico clase 4, según índice de shock, porque salió 1.5. Hemorragia digestiva alta. Mira, ustedes le han sacado Blatchford de 17 y está genial poner scores dentro de los diagnósticos, ¿ya? Si le ponen un Blatchford de 17, ustedes ya ahorita lo vamos a ver que un Blatchford más de 2 ya requiere que el paciente se hospitalice y más de 6 es indicativo de que tiene un pronóstico no tan bueno, pero es importante ponerlo. ¿Por qué? De acuerdo a eso vamos a determinar qué pacientes necesitan una endoscopia de manera urgente y obviamente este paciente la necesita. Probable enfermedad ulceropéptica, que ustedes lo han visto por sintomatología, probablemente tiene enfermedad ulceropéptica y además que ha tomado diclofenaco el señor por su dolor. Tercero, anemia aguda severa poshemorrágica, ¿ya? Los trastornos, hipocalemia leve, hipocalcemia, que es lo que tiene, y acidosis metabólica. Dentro de la acidosis metabólica está la acidosis láctica, porque la lactosa está elevada, y alcalosis respiratoria. Tiene doble trastorno, ¿no? Es un trastorno primario con uno secundario. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente lo mismo que ustedes me han dicho, fluidoterapia. En este caso vamos a utilizar soporte vasopresor. Vamos a verlo después. Monitoreo hemodinámico, transfusión, inhibidor de bomba de protones. Antifibrinolítico, sí o no, eso es discutible. Como cuál antifibrinolítico es el ácido tranexámico. No está en las guías clínicas el ácido tranexámico, ¿ya? Pero habitualmente, por costumbre, en todas las emergencias van a ver que se utiliza el ácido tranexámico. No está arreglado, no está normado, no es que se tenga una evidencia alta que ayude en las hemorragias digestivas, porque lo principal es esto, ¿no? El inhibidor de bomba de protones, básicamente. Corrección de trastorno ácido base, que ustedes lo han dicho, corrección de trastorno electrolítico, procinético, y solicitar evaluación por gastroenterología, que creo que lo han puesto por ahí. Ya, listo. Dentro del tratamiento hídrico, nosotros evitamos que los pacientes tengan sobrecarga hídrica, evitamos sobrecargarlos de volumen. Si bien las guías, sí, perdón, los cuadritos que nosotros tenemos acerca de que los pacientes puedan tener cierto grado de shock, según esto, ¿no? Que el paciente pierda 2000, digamos, ¿no? Porque se supone, ¿no? Si la presión está menos de 80, que está en 80, la frecuencia está elevada, tiene paciente datos, todos los datos de shock, teóricamente ha perdido bastante sangre, ¿no? Según este cuadrito, puede haber perdido hasta 2000 de sangre. Obviamente, a este paciente tú no le vas a meter 2000 de sangre. La idea no es meterle 2000 de sangre,
¿ya? Porque el paciente puede hacer coagulopatía por dilución. Entonces, la idea es ser no agresivos con el volumen, hacerlo de manera restrictiva, pero sí pasarle un buen volumen, ¿ya? Entonces, lo que hacemos habitualmente nosotros es pasar entre 1000 y 1500 para los shocks hipovolémicos, ¿ya? Entre 1000 y 1500 ml la primera hora y después hidratación basal nada más. Que en este caso, para este paciente que probablemente sea un adulto con un peso adecuado, 30 gotitas por minuto son 2 frascos, que es más o menos lo que ustedes han planteado. El tema de 700, eso es para el otro grupo, ¿ya? Y ahorita lo vamos a ver por qué. El paciente podríamos utilizar nosotros noradrenalina como vasopresor, porque ustedes saben que para los shocks hipovolémicos, el vasopresor de elección para todos los tipos de shock es nora. En los pacientes se le podría temporalmente poner noradrenalina, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro sistema de salud, básicamente la transfusión sanguínea tarda, ¿ya? Demora. Entonces, no es que lo tengas la sangre a disposición. Entonces, genial. Siguiente, esto es algo que ustedes también deben saber, y ustedes lo han puesto, ¿no? Omeprazol, 80 miligramos en Bromosustat, las guías clínicas te dicen que el bolo es de 80, y después 80 miligramos, nosotros cómo lo preparamos, es 2 ampollas en 100, así porque creamos nuestro bolutrolcito, acá hay 100 ml, acá tiene 80 miligramos de omeprazol, quiere decir que en 1 ml, en 80 miligramos en 100 hay, ¿no? Quiere decir que en 1 ml hay 0,8 miligramos. Entonces, la infusión que nosotros hacemos es 10 cc por hora. A 10 cc por hora le estamos pasando 8 miligramos por hora. Entonces, más o menos así le indicamos a la enfermera la forma de pasar la infusión. Pero excelente, 8 miligramos por hora, ese es el valor que debe recibir el paciente. Ácido tranexámico, como les digo, no está eh, normado. Hay guías clínicas de hemorragia digestiva que sí lo incluyen, pero la mayoría de ellas no está, no es parte del tratamiento, ¿ya? Sin embargo, probablemente cuando ustedes estén haciendo su internado o estén trabajando en el hospital, van a ver que lo usamos, ¿ya? Lo usamos como coadyuvante al tratamiento, porque la base del tratamiento es esta, ¿ya? Es darle hidratación, darle IVP, darle soporte hemodinámico al paciente y poco más que eso. Todos los pacientes con hemorragia digestiva tienen que sí o sí tener un procinético, ¿ya? Procinético pensando en dos cosas, ¿no? Obviamente que la sangre es irritativa va a provocar más vómitos y la otra es pensando en la endoscopía. Los pacientes que entran en endoscopía idealmente tienen que tener el estómago vacío para que se puedan ver bien las lesiones, ¿ya? El reto de potasio sí es variable, ustedes lo han planteado mejor que yo, entonces esto no está mal. Ya, según como lo planteo, está excelente, ¿no? Su déficit de potasio es el que ustedes han presentado y me parece que es más adecuado para el pacientito. Aparte de la corrección de la hipocalcemia, el paciente debería recibir calcio porque va a recibir sangre, ¿ya? Entonces, el calcio es importante para todos los pacientes que tengan hemorragia digestiva, ¿ya? Ustedes saben que el triángulo de la muerte, pues, ¿no? Es acidosis, hipotermia, ¿cuál es la otra? En fin, pero el diamante de la muerte incluye la hipocalcemia, ¿ya? Entonces la hipocalcemia es algo que está incluido dentro de los pacientes que están graves. Entonces, en este caso, hacer la corrección rápida del calcio. ¿Cuánto llegaremos a llegar? Más o menos a 1,5 del potasio iónico, el que hay en el AGA, el iónico, ¿ya? 1,15. Entonces esa es la meta que nosotros podemos llegar. Y alrededor de 3 ampollas nos ayudan a llegar a eso. El soporte transfusional en las hemorragias es restrictivo. Ustedes saben que más o menos la idea es llegar entre 7 a 9, 8 es lo que nos indican las guías. Si el paciente está muy hemodinámicamente inestable o tiene alguna patología crónica, 9 podríamos llegar. A nuestra altura, nosotros podríamos incluso llevar a los pacientes a 10. Y saben también que más o menos 1 hasta 1,5 es lo que te sube cada paquete. Entonces, yo planteo paquetes globulares. El tema de pasarle plasma fresco congelado y plaquetas está bien planteado, pero el rango de transfusión de plaquetas es menor a 50.000. Si el paciente no tiene 50.000, no es adecuado pasarle. Ustedes saben que todas las transfusiones son riesgosas, ¿ya? Y como ustedes lo han dicho, interconsulta gastro para una videoendoscopía, ¿ya? Más o menos este es el planteamiento. ¿Qué crees? ¿Quieren ver el otro caso o lo dejamos para la otra?
¿Quiénes quieren ver el otro caso? Me van a dar una manito arriba. Ya, todos quieren, ya. Chicos, al toque, el grupo... En los grupos pares. No, los grupos impares. ¿El grupo expondría de los impares? ¿Cómo? ¿Qué grupo expondría de los impares? Un grupo. No sé, el 5. Ya. ¿Te tiene que compartir? No. ¿Sí, no? Ya, chicos. Porque todos queremos dormir, ¿no? Ya, el grupo 5, ¿no? Vamos. Hola. Vamos, chicos, cualquiera de ustedes. Sí, doctor. Vamos, Marco, dale. Sí, ¿puedes proyectar, por favor, Yohaida? Ok, bueno, acá tenemos a nuestra paciente, mujer de 42 años, 70 kilogramos, con antecedente de colelitiasis múltiple, con indicación quirúrgica por consultorio de cirugía general, lo que no se efectivizó debido a la negativa de la paciente, ni a otros antecedentes. Se ingresa con un cuadro de dolor abdominal de 12 horas de evolución, luego de ingesta de alimentos colecistocinéticos a predominio en mi abdomen superior, región subcostal derecha, con irradiación a región dorsal, o sea, vómitos frecuentes biliosos, aproximadamente 8 cámaras. Se ingresa con las siguientes funciones vitales. Una presión arterial de 80/50, frecuencia cardíaca 122 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, y es una saturación de 80% con FiO21. Al examen físico se encuentra con una mucosa oral semiseca, con un llenado capilar de 4 segundos, leve ictericia de piel y escleras. Al examen respiratorio, crepitantes bilaterales diseminados. Al examen abdominal, ruidos hidroaéreos ausentes. La paciente se encuentra somnolienta y con una escala de coma de Glasgow de 14/15. Eh, bueno, en el en el análisis de gases arteriales vamos a ver un pH de 7,22, una presión de CO2 de 20, presión de oxígeno de 40, bicarbonato en 13 y de base en -8. El calcio en 0,98, el cloro en 110, el sodio en 145, una leve hipocalemia en 3,1 y un lactato de 4. A los exámenes imagenológicos se les solicita ecografía abdominal reportada con una colelitiasis múltiple, pared vesicular delgada, dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, el tamaño del páncreas aumentado. Se solicita una radiografía de tórax evidenciando pinzamiento de seno costofrénico derecho y consolidado bilateral en alas de mariposa. Bueno, y al examen sanguíneo vamos a tener alteradas las plaquetas, los leucocitos elevados a 18.000, PCR en 0,5,
TP24, INR 2.2, TGO, TGP también alterados, TGO 160, TGP 250, grama-metras proteasa en 2000, la fosfatasa alcalina en 1500, amilasa en 2700 y lipasa en 3200, una urea de 120, creatinina en 2.1 y bilirrubinas totales en 5 y bilirrubinas en las directas 4.5 y las indirectas en 0.5. La siguiente, please. Ok, entonces aquí vamos a plantear los siguientes problemas. Un abdomen agudo, una pancreatitis biliar aguda moderadamente severa de menos de 48 horas de evolución, con un BISAP de 4 puntos y un Marshall de 3 puntos por una PAFI de 190, creatinina en 2.1 y una presión arterial sistólica de 80. Debemos descartar colangitis aguda. Como segundo problema vamos a tener una falla multiorgánica, shock hipovolémico, índice de shock 1.5. Insuficiencia respiratoria, congestión pulmonar, a descartar síndrome de distrés respiratorio agudo y también derrame pleural, una insuficiencia renal aguda y síndrome ictérico obstructivo, una coledocolitiasis. Sí, trastorno hidroelectrolítico, una hipocalemia leve y hipocalcemia, y trastorno ácido base tendríamos una acidosis metabólica más una una alcalosis respiratoria, esto por el PCO2 esperado, y también los otros problemas planteados, vamos a tener aquí por las alteraciones de las funciones vitales, los criterios de Marshall que nos indicarían también ahí en nuestra pancreatitis. La siguiente, por favor. Entonces planteamos el siguiente plan de trabajo. Ingreso a unidad de cuidados intensivos, dieta absoluta, NPO, fluidoterapia, oxigenoterapia, un monitoreo hemodinámico, analgesia, protección gástrica, más procinéticos, corrección de trastorno ácido base, corrección de trastorno hidroelectrolítico y exámenes de control. Terapéutica, NPO, vamos a también tener una terapia de rehidratación, cloruro de sodio al 0.9%, 20 cc por kilogramo, pasar en bolo luego 3 cc por kilogramo por hora, ranitidina 50 miligramos endovenoso cada 12 horas, metoclopramida 10 miligramos endovenoso cada 8 horas, betidina 50 miligramos endovenoso cada 6 horas, y cloruro de sodio 0.9%, 87 cc, más cloruro de sodio de potasio al 20%, 13 cc pasar en 1 hora, gluconato de calcio a 10%, 3 ampollas endovenoso, oxígeno por cánula binasal a 88% y colocación de sonda vesical. La siguiente, por favor. Claro, también vamos a la anterior, please. Proponer, claro, una CEPRE y también una cirugía para la corrección, ¿no?, de las patologías que planteamos al principio. Eso sería, doctor. Ya, listo. Muy interesante. Vamos a ver qué tal, como les vuelvo a repetir, como les repito. Cada médico va a tener su propio criterio, pero la idea es estandarizarlos, ¿no? Al final, lo que pongamos en nuestra historia clínica, pues básicamente es letras, pues, ¿no? La idea es tener la idea de qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Está genial, está muy bien por los grupos impares. Les comparto cómo fue mi idea, mi planteamiento. Listo. ¿O qué es lo que haría yo en la emergencia? Listo. ¿Lo ven, no? Listo. La misma situación. Este paciente es un paciente que lamentablemente está en shock. Ya, es el mismo caso. El paciente tiene las mismas funciones que el otro paciente que tiene la curso con hemorragia, 80-50, está con el llenado capilar en 4 y está taquicárdica, acá, 122 de frecuencia cardíaca. Ya, esta pacientita está chocada, ¿ya? Entonces, y lo otro, ¿no? Es un tema diferente, distinto. La señora tiene 80 de saturación y ustedes le han sacado el PAFI que me parece que dijeron que está en 190. Bueno, les creo, debe estar en 190. Vamos a ver la teoría después,
¿ya? En la siguiente clase. Vamos a empezar a ir resolviendo el caso uno por uno, ¿ya? Listo. Problemas. La señora tiene insuficiencia respiratoria, eso es lo primero, ¿ya? Nosotros lo planteamos de esa forma. Nuestras prioridades en nuestro manejo en las emergencias es primero el tema respiratorio, insuficiencia respiratoria, ¿ya? Tipo uno, ustedes como ya lo hemos hablado en las prácticas, tipo uno es los pacientes que tienen hipoxemia, ¿no? Básicamente que tienen hipoxemia. Porque la tipo uno conoce también como hipoxémica. Y la tipo 4 es la asociada a estados de hipoperfusión o asociada al shock, ¿no? Los pacientes que están chocados, algunos de ellos, por ejemplo, los que tienen urosepsis, los que tienen infecciones urinarias y están chocados por eso, no necesariamente el pulmón puede estar indemne y los pacientes se están desaturando. Si uno está con 70, 40 de presión, puede estar saturando tranquilamente 80% y el pulmón está indemne. No quiere decir que tenga una ira tipo uno, sino que probablemente es una ira tipo 4, ¿no? Que el paciente no tiene una adecuada perfusión. Ya el paciente desatura por ese motivo. ¿Ya? El segundo, el paciente tiene shock, pero el tipo de shock es un shock distributivo. ¿Ya? Las pancreatitis agudas te dan un tipo de shock que se llama shock distributivo. El shock distributivo entra, o sea, dentro del shock distributivo entran el shock séptico, o sea, un tipo de shock, ¿no? El shock séptico, el shock neurogénico, hay el shock endocrinológico, los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, aquí entra el shock anafiláctico, ¿ya? Los pacientes que cursan con SIRS, pero no necesariamente sepsis, SIRS, con una respuesta inflamatoria severa, todos estos pacientes. Entonces, este paciente tiene un shock distributivo. No está infectado necesariamente, pero tiene un shock distributivo. Abdomen agudo, genial, ¿ya? Abdomen agudo es uno de sus diagnósticos. La paciente tiene una pancreatitis biliar aguda. Ahora, ustedes la han puesto como moderadamente severa y yo le planteo como severa. Les voy a dar la razón de por qué, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de pancreatitis aguda y la clasificación de por qué, nosotros hablamos de la clasificación de Atlanta, básicamente, que es esta de acá, ¿ya? Listo. Entonces, una pancreatitis leve no tiene falla orgánica, ¿ya? Una pancreatitis aguda, moderadamente severa, tiene una falla orgánica que es transitoria, que dura menos de 48 horas. O complicaciones locales y observación de comorbilidades, ¿ya? Una leve no tiene falla orgánica, pero sí complicaciones locales, ¿ya? Una falla, insuficiencia moderada, tiene falla orgánica transitoria y complicaciones locales. Las complicaciones locales, ¿a qué se refieren? Se refieren a, por ejemplo, una de ellas, al líquido, ¿ya? Las colecciones peripancreáticas son colecciones que implican que el paciente está cursando con una complicación local, ¿ya? Ahora, estas complicaciones peripancreáticas es muy difícil que se resuelvan en menos de 48 horas y probablemente todavía sigan evidenciándose. No les digo que está mal planteado, porque está excelente, ¿ya? Sino que por experiencia, estas pancreatitis que ya tienen complicaciones locales, que hay líquido peripancreático, es muy complicado que en menos de 48 horas el tema se resuelva y las catalogamos nosotros en nuestra emergencia como severas porque ya sabemos que no va a resolverse. Siguiente, el paciente puede tener, que ahorita lo van a plantear, que seguramente lo han planteado ustedes, ahorita revisando su planteamiento, puede tener ARTS, ¿ya? Y es muy complicado que un ARTS se resuelva en menos de 48 horas, ¿ya? Habitualmente no sucede. El paciente tiene derrame pleural, que es otra complicación local. Muy difícilmente va a resolverse en menos de 48 horas. Entonces, está bien como planteamiento porque como tu diagnóstico inicial, una pancreatitis biliar aguda moderadamente severa, nadie te va a decir que no, pero por experiencia viendo casos complicados de la pancreatitis, yo lo planteo como severa. Cualquiera de los dos vale, ¿ya? Porque nadie puede predecir lo que va a pasar para a las 48 horas, ¿ya? Pero más o menos estadísticamente sabemos que este paciente no va a progresar lo más probablemente a una severa, seguramente, lo más seguro. ¿Ya? Entonces yo lo planteo como severa, pero plantearlo como pancreatitis moderadamente severa sería lo más adecuado en realidad. ¿Ya? Bicep 3 Marshall 4, siempre es importante poner escalas. Entonces, la escala que nosotros usamos son estas dos, ¿no?
Marshall para ver disfunción orgánica, BISAP para ver cómo está el tema del pronóstico del paciente. ¿Ya? Entonces, tiene disfunción orgánica, con 4 puntos tiene disfunción. Y BISAP con 3 puntos, la paciente debería ingresar a cuidados intensivos. ¿Ya? Debería estar en la UCI. Y si hay disfunción orgánica. Entonces, eso nos lleva al otro al planteamiento que vamos a ver más adelante. Síndrome interconstructivo, estamos de acuerdo todos, tiene bilirrubina, hiperbilirrubinemia, predominio directo, tiene alteración en los marcadores que nos indican colestasis, ¿no? Gamma-glutamil, fosfatasa alcalina. Entonces, tiene síndrome interconstructivo y tiene coleocolitiasis. Importante el tema de la colangitis, ¿ya? No plantearía colangitis aún, porque no hay mayor dato de que el paciente tuviera fiebre y si aún así la tuviera, para que les quede claro también, ¿ya? Un pacientito con pancreatitis, la pancreatitis es un SIRS, ¿ya? Te produce un síndrome de respuesta inflamatoria. Eso incluso está dentro del score de BISAP, ¿no? BISAP te dice que el paciente cursa con SIRS y el paciente tiene un SIRS, ¿ya? Y dentro de los criterios de SIRS está la leucocitosis. Esta paciente tiene 18.000 leucocitos. Si ustedes se han dado cuenta, tiene la PCR en 0.5. Ya está negativa, la PCR está normal. Aquellos pacientes que desarrollan pancreatitis tienen todo el derecho a elevar leucocitos. No quiere decir que los pacientes están infectados. Quiere decir que estos pacientes están desarrollando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No necesariamente infectados, ¿ya? Entonces, como ustedes bien saben, porque también están llevando gastro simultáneamente, no se les da antibióticos a las pancreatitis agudas, así sean severas de rutina. Rutinariamente no les damos. Ya no debería dárseles, ¿no? Listo. Y como ustedes muy bien lo han planteado, ustedes lo han planteado como una falla orgánica. Nosotros en nuestros servicios de áreas críticas le conocemos como disfunción. Si la disfunción no tiene una solución, sí lo conocemos como FOM. ¿Ya? Pero al principio lo conocemos como disfunción y la forma de acortar el término es con SMOD, MODS, DOMS, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? Pero síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿qué es esto? ¿Y qué disfunciones tiene el paciente? Tiene disfunción respiratoria y bien planteado, tiene ARTS. El pacientito tiene una placa con derrame, tiene alas de mariposas, tiene crepitantes al examen físico. Y si no lo he puesto, pues debería haberlo puesto. Pero tiene ARTS moderado. Moderado por el tema del PAFI, ¿no? El PAFI está en 190, como ustedes han dicho. Entonces, un SDRA moderado. Ya, genial. Tiene disfunción renal, tiene insuficiencia renal aguda, bien planteado. Esta paciente tiene disfunción hepática y dentro de la disfunción hepática tiene alteración de la coagulación. Y tiene disfunción neurológica, tiene muchas disfunciones. La disfunción neurológica se entiende porque el paciente tiene el estado neurológico alterado. Trastorno neurológico, estamos de acuerdo que es el mismo el otro grupo y los trastornos ácido-base. Ya, listo. Ahora, vamos a ir a... escucha, chicos, la fregué. Rápidamente. Listo, vamos a ir al siguiente. Plan de trabajo. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Los pacientes le tenemos que dar oxígeno, fluidoterapia, dieta absoluta. En este caso, el paciente está chocado. También va a recibir vasopresores, ¿ya? Monitoreo, protección gástrica, procinético. Acá vamos a hacer corrección de trastorno ácido base, corrección de trastorno hidroelectrolítico. A este paciente le vamos a administrar fitomenadiona, ¿ya? El paciente tiene el TP prolongado, el INR alterado y cursa con hiperbilirrubinemia, todo para recibir fitomenadiona. Las guías clínicas nos dicen que entre las 48 y 72 horas, ¿ya? Después de una pancreatitis moderadamente severa y severa, el paciente debería tener una tomografía abdominal. Entonces eso es lo que vamos a solicitar. No de manera urgente, pero dentro de este periodo de tiempo va a tener que tener una tomografía. Y va a tener que tener una evaluación, como ustedes lo han mencionado, por gastroenterología y UCI, ¿ya? Listo. Importante que ustedes lo sepan. Ustedes me han puesto, no sé, lo que yo quiero es que me pongan, pues, cuánto de volumen, ¿no? Vamos a pasarle, no sé, 500 a chorro, después a 30 gotitas, a 20 gotitas, etcétera, ¿ya? Esto se llama el protocolo Waterfalls. Esto salió el 2022, ¿ya? En 2022 hubo un consenso respecto a la forma de hidratar a los pacientes.
ustedes saben ustedes que están llevando gastroenterología, me imagino que lo van a repasar también, que la forma de tratar a los pacientes que tienen pancreatitis aguda, típicamente, eh, clásicamente, se conoce como la triple A. Aquí, triple A. ¿Qué cosa le daban antes a los pacientes? Tis, tis, tis. A los pacientes le daban agua, los hidrataban, full hidratación. ¿Qué más? Ayuno. Entonces al paciente lo dejabas sin comer. El paciente estaba 4 días sin comer. ¿Qué más le dabas? Analgésicos. Entonces básicamente son los tres pilares de tratamiento de la pancreatitis. Pero este concepto ha ido cambiando. ¿Ya? Nosotros no hacemos eso generalmente en los pacientes, no todos. ¿Ya? ¿Cuál es el que ha cambiado? Ahora sí, lo hidratas al paciente. Agresivamente, ya no. Entonces, hidratación agresiva, ya no hacemos. Ayuno, los pacientes ayunan, sí y no. Inicialmente, podrías tenerlos en NPO, pero el ayuno ya no se hace. Ahora esta A se ha cambiado por aporte. Aporte nutricional temprano. Entonces, los pacientes, puedes tenerlos en NPO un día, pero tienen que empezar aporte nutricional temprano y analgésicos. Al toque nomás, uno de ustedes, ¿por qué les debemos que dar de comer a los pacientes? Evitar translocación bacteriana. Listo, Hakim, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, listo, se entendió, ¿no? Entonces, este paciente de aquí, mira, primero, para que un paciente, después de que un paciente te ingresa con 12 horas de enfermedad, con 18.000 leucocitos, en la vida le vas a meter antibióticos, ¿ya? Ese paciente no está infectado. Para que un paciente haga translocación bacteriana, por lo menos se necesitan 72 horas, ¿ya? Y tú me dices, el paciente le dio el dolor hace 3, 4 días y recién vino al hospital, se estaba aguantando en su casa, tomando sus pastillas, etcétera, y ahora tiene fiebre y tiene 18.000 leucocitos, yo te digo, dale antibióticos a este paciente. Y tiene todos los datos de que está infectado, dale. Porque probablemente este paciente sí haya hecho translocación bacteriana. ¿Ya? Entonces, un pacientito con pancreatitis aguda de reciente inicio que te venga con leucocitosis probablemente no tenga nada, porque el lugar donde está la celda pancreática es estéril, pues como todos los órganos intraabdominales, pues, ¿no? Por lo menos todo el retroperitoneo es estéril. Entonces, este paciente no está infectado. Pero si viene después de 3 días y el paciente está, presenta todos los datos de infección, mete el antibiótico. Lo siguiente, si no le das de comer a tu paciente dentro de las 72 horas, este paciente se va a infectar y va a ser translocación bacteriana. Y si persisten estos leucocitos elevados o tienen la tendencia a subir hasta 20.000, métele antibióticos también. ¿Por qué? Ese paciente se infectó, lamentablemente. ¿Ya? Listo. El protocolo Waterfalls nos dice que es del 2022, ¿ya? El 2022 recién plantearon esto. Compara dos grupos de pacientes. Entonces, ¿qué? Los pacientes a los que se les da hidratación agresiva, a los pacientes que se les da hidratación moderada. Hidratación agresiva, ¿a qué se refería? Los pacientes recibían un bolo de 20 ml por kilo y después se les pasaba una infusión de 13 ml por kilo por hora. En este caso, esta pacientita, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿60? 70. 70. 70, ¿no? Sí, sí, 70 kilos. Ya, 70. Entonces, en este caso, esta pacientita, 70, mira. Según el protocolo de resucitación agresiva, le tendrías que meter 1.400 en bolo inicial y después una hidratación a 13 ml por kilo por hora, que sería 210, ¿no? cc por hora. Si tú lo traduces esto a 24 horas, por lo menos deben ser unos 4.5 litros. 4,5 litros en 24 horas para un paciente de 60 kilos. ¿Ya? Y el segundo protocolo, que es la resucitación moderada, te parte a la mitad todo, ¿no? 700. Y acá te lo deja en 105. 105 cc por hora.
Y más o menos la hidratación en un día debería ser como 2250, algo así, ¿no? Si ustedes sacan bien los cálculos ya se van a dar cuenta. ¿Qué ocurre con este protocolo? ¿Qué es lo que comparaba? Comparaba lo siguiente. Si es que los pacientes desarrollaban una pancreatitis severa. Aquellos pacientes a los que se les hacía una resucitación agresiva con muchos líquidos, 22% hacían pancreatitis severa y en este grupo 17%. Entonces era menos este grupo. ¿Qué más? Sobrecarga hídrica. Estos pacientes que se los sobrecargaba, obviamente se sobrecargaban, ¿no? Estos pacientes a los que se les hacía resucitación moderada, 6% estaban con sobrecarga, no se sobrecargaban. ¿Quiénes desarrollaban pancreatitis severa? Los que se los mega hidrataba desarrollaban pancreatitis severa. Y a los que no se los hidrataba tanto, no. Y los que hacían alguna complicación, los que estaban mega hidratados, hacían complicaciones. Y los que no, no. Entonces, clásicamente, hasta yo, ¿no? Primero, segundo año de residencia, ¿qué hacíamos? Pancreatitis, ya, métele 60 gotas por minuto al paciente. Paciente que pesa, se pesa 100 kilos, métele 90 gotas por minuto al paciente. Y al final el paciente recibía entre 4 a 6 litros diarios de agua. Pero gracias a este protocolo, lo que se ha visto es que esos pacientes que se sobrecargaban de líquido tenían más riesgo de hacer complicaciones que los que no se les daba, pues, líquidos de manera agresiva. Entonces, el protocolo de hidratación moderada es el que nosotros utilizamos ahora. A los pacientes no los sobrecargamos de volumen. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso yo planteo mi terapéutica. Obviamente el paciente no va a comer, por lo menos en primera instancia. ¿Ya? Habitualmente lo que yo hago en la emergencia, los pancreatitis leve, les doy de comer a las 12 horas, a las 8 horas, ¿ya? A las 6 horas inclusive. A las pancreatitis severas, pues se espera un poco más de tiempo, ¿no? La idea es no esperar más de 72 horas para que no hagan, como lo mencionó su compañero, traslocación bacteriana. Protocolo de hidratación moderada. 700 cc, ¿ya? Esto quiere decir, le damos a 10 ml por kilo. Y después, ¿qué hacemos con el paciente? Le damos una infusión a 1.5 cc por kilo por hora. Esto sería 100 cc hora. En 24 horas ustedes saben que son 2.400 ml al día de hidratación. El paciente va a usar vasopresores. Ya, como ya varias veces se los he mencionado en el tema de shock, eh, tenemos el concepto de la hora de oro, que es una hora, pero no es una hora. No es una hora porque tenemos que hacerlo lo más rápido que se pueda, y sí es una hora porque si esperas más de ese tiempo, el paciente se va a morir inevitablemente, hagas lo que hagas. Si a las 2 horas tú tienes un paciente que está 80-40, que tú lo identificas el shock, está 80-40, ¿no? Estás a las 60 minutos, sigue 80-40. A los 120 minutos, al paciente tú ya lo tienes 90-60 y ya revertiste el shock, inevitablemente, probablemente, lo más seguro es que el paciente termine muriéndose igual, de la misma forma. ¿Ya? Entonces, como les he explicado en las clases prácticas, la hora de oro no es una hora, pero sí, es una hora que tendríamos que actuar. Menos de una hora deberíamos hacerlo. ¿Ya? No, ahora, el paciente va a utilizar vasopresores, noradrenalina. Entonces es importante ese casito. El tema de la noradrenalina también va a utilizar vasopresores. ¿Ya? Protector gástrico, el paciente va a utilizar, en este caso, ranitidina. ¿Por qué no le vamos a poner omeprazol al paciente? Porque primero tiene disfunción renal. ¿Ya? Y el omeprazol, ustedes saben que los inhibidores de protones son nefrotóxicos. Entonces, no. ¿Ya? Procinético. Los pacientes con pancreatitis van a ser ilio. ¿Ya? Lo importante es que nosotros movamos el intestino. ¿Ya? En este caso, diferente que el tema de las hemorragias digestivas, le vamos a dar por el tema del ilio. El ilio se llama ilio metabólico. Corrección de trastorno hidroelectrolítico, es causa de hipocalemia. La hipocalemia, los pacientes con pancreatitis, es muy frecuente que hagan hipocalemia. Nosotros habitualmente al frasco de hidratación le ponemos calium. ¿Por qué? Porque el paciente tiene hilio y es una bola de nieve. El hilio va a exacerbar la hipocalemia y la hipocalemia va a exacerbar el hilio. Analgésicos. Importante el tema de los analgésicos. Nosotros deberíamos administrar opioides en primera instancia, ¿no? Lo que no hacemos habitualmente porque el único opioide que tenemos en el hospital, bueno, los únicos que tenemos es tramadol, tramadol, fentanilo y codeína, ¿no? Habitualmente utilizamos tramadol, sin embargo, la petidina es uno de los fármacos está normado en las guías de práctica clínica para utilizar en los pacientes con pancreatitis por su gran efecto analgésico y por su
tiempo de acción que es sumamente rápido, ¿ya? Corregimos trastorno de hipocalcemia. En este caso, está bien cualquiera de las dos formas. Nosotros lo hacemos en 24 horas. Ustedes la corrección la han hecho rápido. No hay inconveniente respecto al calcio. El paciente va a recibir vitamina K por el tema de, como les digo, tiene trastorno de coagulación por el tiempo de protrombina prolongado y por la hiperbilirrubinemia y oxígeno. Básicamente eso. ¿Qué vamos a hacer? Le pedimos su tomografía, que debería estar dentro de las 48 horas después de la pancreatitis. El gastro, la interconsulta es para que le haga CEPRE, por si acaso. ¿Ya? Porque el gastro puede decirte muchas cosas, pero lo que nosotros queremos en emergencia es que el gastroenterólogo le haga una CEPRE al paciente porque tiene coleocolitiasis. Esta es la indicación. Y UCI tiene que verlo porque el paciente tiene que ser hospitalizado en UCI. Si se dan cuenta, más o menos estamos todos de acuerdo respecto al manejo de los pacientitos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque el tema ya es un poco tarde. La clase teórica la vamos a hacer para la otra. O sea, la revisión teórica. Pero dime, Richard. Hola. ¿Preguntas? No, no tiene nada que ver, doctor. No te escuché bien. No te escucho bien. Escríbeme. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Creo que todos hemos coincidido bien. Doctor, la relación de urea y creatinina para pacientes con hemorragia digestiva tiene un nombre especial. No. Le llaman relación urea-creatinina, índice de urea-creatinina. Ya. No, pero también es útil. Es algo muy interesante lo que dices, Rubí. Se ve, ¿no? Sí, Acá ya sí, lo he puesto en la parte teórica, ¿ya? En 1999 se hizo un estudio, ¿no? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá, para la revista Gastroenterología en Perú. ¿Es útil la relación de creatinina para diferenciar hemorragia digestiva baja y alta? Y esto es de 1999. El valor que utilizamos es 60, ¿ya? Fácil, divides la urea entre la crea, si sale más de 60, probablemente, o sea, con todo el contexto, obviamente, ¿no? Probablemente el paciente tiene hemorragia digestiva alta, ¿ya? Ustedes, mira, no hay mucho donde perderse, ¿no? Este paciente tiene evidentemente una hemorragia digestiva alta. No tendríamos nosotros que ni siquiera que verificarlo a través de endoscopía. Sin embargo, hay situaciones donde es muy confuso, ¿ya? Lo vamos a ver en las clases teóricas. Hay una circunstancia que ustedes ya la van a ver en gastro que se llama hemorragia digestiva alta con tránsito acelerado, ¿no? Entonces, esos pacientes, su presentación es con hematoquesia, ¿ya? Entonces te confunde que pudiera tener una hemorragia digestiva baja. Entonces, ¿qué haces? Porque las melenas básicamente es algo que ocurre en las hemorragias digestivas altas más frecuentemente, ¿no? Pero, y la hematoquesia, o por otra parte, la rectorragia ocurre en las hemorragias digestivas bajas, pero eso es la teoría, la práctica es distinto, ¿ya? Hay situaciones, como te digo, como en las hemorragias digestivas altas con tránsito acelerado que se presentan con hematoquesia. Entonces, los pacientes, tú dices, este paciente está con hemorragia baja, pero está pues súper descompensado. Ahora, por otra parte, las hemorragias digestivas altas son las que en mayor frecuencia hacen descompensaciones hemodinámicas. Los pacientes se chocan más con hemorragias altas que con bajas, ¿ya? Entonces, tú ves un paciente que tiene hematoquesia, pero está recontra chocado y tiene una urea elevada, entonces tú dices, este paciente tiene una hemorragia, probablemente una hemorragia digestiva alta, con tránsito intestinal acelerado. El intestino está que trata de botar toda la sangre hacia abajo, ¿no? Entonces, en esas circunstancias nos ayudan las relaciones de creatinina. Entonces es importante saberlo también. Probablemente en su clase de gastro también les digan. Ya han llevado hemorragia digestiva, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. ¿Algo más, chicos? ¿Está bien? Sí, doctor, bueno, este paciente tenía un índice de shock de 1.5, como bien dijo usted, y al estar en grado 4, sí o sí tenemos que hacer un protocolo de transfusión masiva, o, por ejemplo, bueno, yo pusimos la proporción de 1-1-1 con plaquetas más.
a pesar de que el paciente no tenía plaquetopenia. Pero, o sea, se puede hacer 1-1 y no 1-1-1. O sea, solamente dar paquetes globulares y plasma y ya no plaquetas, o el protocolo de transfusión masiva siempre tienen que tener los 3 componentes. Ya, interesante lo que me acabas de decir. Ya. ¿A qué se refiere? Que lo voy a buscar en Google acá para que lo tengamos claro. ¿A qué se refiere el tema de los protocolos, las proporciones de transfusión masiva? Acá está. Primero, ¿de dónde parte este tema de este protocolo de transfusión? Tin, 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 tin. Compartir ventanas era pues. Por pantalla. Ya. ¿De dónde parte el tema de los protocolos de transfusión? Acá está. Esta parte de la guerra, ya de la Segunda Guerra Mundial. Este estudio se llama Pragmatic Randomizing the Optimal Place del Plasma Radius, ¿ya? Para saber los ratios de transfusión, ¿ya? Entonces, ¿qué estudiaron? Estudiaron si tú le pasas 1-1-1 o 1-1-2. ¿A qué se refiere? Aquellos pacientes que recibían una unidad de sangre con una unidad de plasma fresco congelado y un concentrado plaquetario. Cuando nosotros hablamos de esto, les hablamos de pacientes que tienen problemas masiva. Cuando tú le vas a pasar a un paciente 1-1-1, este paciente se aperturó el protocolo de hemorragia masiva. Pero ¿a partir de cuánto es el protocolo? No es que tú le pases un paquete globular, un plasma y una plaqueta y nada más. A partir de 6 nos dicen los protocolos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú llegas a 6 paquetes globulares, le pasas 6 plasmas frescos congelados y un pool de plaquetas que vendrían a ser 6 concentrados de plaquetas. Entonces, a partir de 6 es el tema de las transfusiones masivas que incluyen todos los hemoderivados. Cuando es menos de 6, nosotros valoramos bien cómo está el tema de los pacientitos, ¿ya? Eh, por ejemplo, si tú me vas a decir que a un pacientito que está sangrando, ¿no? Que está anémico, está con su poshemorragia, le vas a pasar un paquetito globular y por ese paquete vas a hacer todo tu ratio de un paquete globular, un plasma fresco, una plaqueta. No, no es adecuado. Primero, porque la dosis de las plaquetas no es así. Por lo menos para que suban las plaquetas tienes que pasar 6 unidades de plaquetas. Y para que pases 6 unidades de plaquetas tienes que haber pasado 6 paquetes globulares previamente. Entonces, los protocolos de transfusión masiva se originan a partir de cuando empiezas a transfundir 6 paquetes de sangre, no cuando pasas solamente uno. Entonces, de todas maneras, no está mal, no es eso es lo que está escrito en la bibliografía, ¿no? Lo que hacemos en la práctica, sí, sí, habitualmente solemos juntar la sangre con plasma fresco, pero no a partir de 1 o 2 paquetes, ¿no? A partir de 4 paquetes de sangre ya lo solemos incluir, ya con esa proporción 1-1. Pero según las guías y según la bibliografía, nosotros activamos protocolo de transfusión masiva es a partir de 6 paquetes, ¿no? Cuando tú ya le estás pasando 6 paquetes al paciente. Con esos 6 paquetes ya acompañas los otros hemoderivados porque sí o sí este, vas a disminuir los factores de coagulación del paciente. ¿Algo más, chicos? Gracias, doctor. Listo. Vamos a tomar una foto. Creo que todos están. Ya, yo voy a quedar con Kevin para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Esto es algo que ustedes ya están viendo en gastroenterología, solo que está orientado a la parte del paciente más grave, ¿ya? Porque los pacientes más graves son los que vemos nosotros en emergencia, ¿ya? Nos vemos la próxima y creo que está genial. Chao, chicos. Chao, chao, otra vez. Nos vemos, cuídense. Ojalá que hayan aprovechado la clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Sí.